Alright, Shalom, hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y toda gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rakah HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright, soy su hermano Yahweh Allah de GM Chicago, rezando contra la lesión. Alright, en este video, voy a entrar al tema pues a este precepto aquí en Lucas capítulo 20, verso 34. Alright. Voy a estar cambiando de del español al inglés, alright, porque you know, para regresar al mismo lugar. Ok. Alright, aquí en 34 dice, you know, entonces respondió Yahushua y les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. All right. Y esta escritura, you know, es empujada hoy en día por la Iglesia Católica y cristiana, right, diciendo de que no va a haber casamientos en el reino de los cielos, o que no va a haber relaciones, right, en el reino de los cielos, right. Pero para dar entendimiento de esta escritura se tienen que entender que esta es una parábola que nuestro Mesías respondió a unas, ¿cómo se dicen? Un saduceo, right? A un saduceo, right? Que vamos a leer desde arriba aquí para dar más entendimiento, verso 27. Pero un saduceo es uno que no cree en la resurrección, right? O en el espíritu, ok. So, dejamos a leer, right? Y es importante entender eso, porque así es por eso que el Señor le respondió en ese tipo de parábola, alright, you know, porque últimamente hay otras profecías que prueban que sí vamos a estar multiplicados y sí vamos a tener hijos y esposas en el reino de los cielos, alright, pero esta escritura, you know, la empujan, you know, you know, que no va a haber, you know, esposas o, you know, tener relaciones en el reino, right, porque no tienen entendimiento, right. Tienen que entender que el Señor respondió a un sadiceo en esa forma, right, y parte de parábola, right. La escritura es un misterio a los que no, no se les es dado, right, el entendimiento. No es para todos, right, y seguramente no hay contradicción en la escritura, right, y vamos a tocar a todos los puntos. Primero vamos a leer un poquito de quiénes son los saduceos. Es Lucas 20 y 27. Dice: y llegaron unos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, alright. So, ya ven ahí que ellos niegan la resurrección, alright. Pero mira también que niegan. Ahora vamos a leer aquí en Hechos 23 y 8. Dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos confesan ambas cosas. Alright, so aquí ya ven que los saduceos eran un poco más peor. Alright, por lo menos habían unos rectos entre los fariseos. Alright, Pablo siendo uno, alright, su maestro Gamaliel. Alright, pero estos, los saduceos, no creían en el espíritu, en ángeles o la reencarnación, que es bien evidente en las escrituras. Alright. So vamos a regresar aquí en Lucas 20. Alright. Vamos a ver qué le preguntaron. Alright. Eso es verso 28, dice:
diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y muriere sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante simiente a su hermano. All right? Y esto sí está escrito en la ley. All right? Um, Pueden ir al libro de Deuteronomio 25 y verso 5 para leer eso que está en la ley. All right? Si un hermano se muere y no dejó hijos con su esposa, su hermano carnal tiene que entrarse con esa viuda para que continúe el linaje de su hermano. All right? Esa es una ley de las escrituras. All right? Pero estos saduceos sacaron esta ley para tratar de desprobar o hablar contra la reencarnación. All right? Verso 29 dice: fueron pues 7 hermanos. Si el primero tomó mujer y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, asimismo, también todos 7, y no dejaron simiente, y murieron. All right? Y a la postre de todos murió también la mujer. All right? En la resurrección, pues, mujer de cuál de ellos será, porque los 7 la tuvieron por mujer. All right? So, últimamente, man, los saduceos, ellos no creían en el espíritu o en la reencarnación. So, ellos preguntaron esto para hablar contra, para tratar de encontrar a Yahushua en en una contradicción. All right? Y en otro punto aquí dicen que todos los 7 la tuvieron por mujer, enseñando que el sexo, all right, es el acto para casamiento. ¿Ok? Pero vamos a continuar a ver cómo el Señor Yahushua le respondió. Verso 34 dice: entonces respondió Yahushua, les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que son tenidos por dignos de aquel siglo, de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. Lo que viene pasando aquí es que el Señor, sabiendo que estos saduceos no creían en el Espíritu, o en la resurrección, el Señor les respondió en parábola, refiriendo a los cielos, el mundo espiritual, que está en los cielos. ¿Ok? Y de eso se refiere. Porque deja ver primero si agarro, si maybe dice un poco más mejor en la Reina Valera. Pero de todos modos salió bien. Right. De todos modos, vamos a ir, si vamos al interlinear para ver en el griego, en la palabra resurrección. La resurrección es la palabra Strong's G 386. Anastasis. 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 Y la primera definición, si la agarramos aquí, te va a decir qué significa de esa resurrección. Dice: una levantarse. Vamos al root word, la palabra donde se formó anastasis. La primera es Strong's G 450. Anistemi. 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 Ok. Vamos a agarrar la definición otra vez. Igual, al mismo sentido, hacer que se levante, levantar. Simplemente está diciendo que
la resurrección, el levantamiento. Alright. Y vamos a ver unas escrituras enseñando de que, cuando el espíritu, cuando un hombre se muere, el espíritu se levanta al Padre en los cielos. Alright. Ese es el libro de Eclesiastés 12. Y vamos a ver aquí. Y 7 dice, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Alright. Y el trono del Señor está en los cielos. So, cuando uno se muere, el espíritu, ¿verdad? Que los saduceos no creían, alright, se levanta, alright, para arriba al cielo con el Altísimo. Por eso Yahushua le respondió así a los saduceos, que no creían en el Espíritu. So, de ahí le empezó a hablar del Espíritu. Alright. Vamos a leer otra. Es el libro de Eclesiastés 3. Y vamos a ver. Y verso 21. Dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba? Alright. Hacer que se levante, que sube arriba. Dice, y que el espíritu del animal descienda debajo de la tierra. Alright. Ahí está. Alright. El espíritu se levanta para arriba. Alright. Y sabemos que el Señor está hablando del mundo espiritual, alright, en el cielo. Alright. Porque no hay contradicciones de las escrituras. ¿Ok? Y vamos a leer escrituras hablando cómo nosotros vamos a multiplicarnos en el reino. Alright. Pero primero de eso vamos a ver que en realidad no hay contradicciones en las escrituras. Este es el libro de Segundo de Pedro 1. Y vamos a ver. Slakia. Y verso 14. No, Salakia. Y el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación. So, cualquiera profecía, de lo que va a pasar en el reino, no es particular a cualquiera persona, man, sino, a lo que él piensa y luego hasta que piensa. No, hay una sola interpretación, man. Eso no se puede contradecir. Dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y el Señor mandó el Espíritu Santo para dar entendimiento, sabiduría, en doctrina, all right, a los siervos. All right. So, no más hay una doctrina. All right. No pueden haber contradicciones. Ok. En Salmos 12 y y 6 dice, las palabras de Yahweh, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Alright, so el Señor se aseguró que su palabra era perfecta. Alright, todas las profecías, toda la rectitud concuerde en sí misma, no hay ningún error. Alright, so cuando leemos escrituras que nos vamos a multiplicar, alright, que vamos a tener hijos y esposas, alright, sabemos que sí va a haber relaciones en el reino de los cielos.
So, obviamente, como Yahushua le respondió a los saduceos, tuvo que ser una parábola, algo para que ellos no entiendan, alright, pero todavía es verdadero que nosotros entendemos por las escrituras, alright, porque eso es un misterio para los que en realidad no son sinceros. Alright. El Señor escribió así las escrituras en un misterio para que los contradictores que nomás están buscando una razón para hablar contra, como los saduceos y los fariseos, alright, que eran impiosos, alright, ellos, you know, nomás ocupaban algo para que se semejaba a una contradicción, para que brinquen y empiecen a contradecir. Porque en realidad ellos no creían. Alright. La escritura dice, mejor deja ser el, el Señor verdadero y cada hombre mentiroso. Alright. So, cuando algo se parece a contradecir, se tiene que escudriñar sinceramente para buscar el entendimiento. ¿Ok? Pero para los que en realidad no creen, you know, para ellos no estaban sinceros desde el principio. So van a correr con una cosa que se parece a contradecir y van a correr con eso. Como dice que, como está escrito, el camino del justo es plano al justo, pero al impío es una piedra de tropeza. Igual Yahushua fue llamado una piedra de tropieza, porque en realidad no es dado a todos. Aquí como vamos a leer en el libro de Marcos, Marcos 4 y verso 10, dice, y cuando estuvo solo, le preguntaron los que estaban cerca de él con los 12 sobre la parábola, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. So, hay gente que están afuera, que para ellos no es para entender el misterio. Alright. Solo a los verdaderos, sinceros siervos se les va a abrir el misterio. Pero a los demás es escrito en parábolas para que no entiendan. Verso 12 dice, para que vean, para que viendo, vean y no echen de ver, y oyendo, oigan y no entiendan, porque porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ahí está. Alright. Hay gente que no está, no se les va a ser perdonado. Alright. Que el Señor los ciegó teniendo ojos pero no viendo, oídos oyendo pero no escuchan, no entienden. Alright. So, por eso el Señor le dio una parábola al saduceo que no creía en el Espíritu. So, le dio algo que no iba a entender. Alright. Igual como las iglesias cristianas ahorita empujan en simplicidad, algo que no entienden. Ese es Isaías 28 y verso 9. Dice, ¿a quién se enseñará ciencia? Que ciencia significa el entendimiento, el saber. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? Alright. Porque tienes que aprender y basarte con la leche de las escrituras, la leche sincera de las escrituras primero, alright, lo básico. Alright. Verso 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. ¿Ok? Así es como se enseñan las escrituras. Alright. Un precepto, un mandamiento, tiene que respaldar el otro mandamiento. Un renglón respalda el otro renglón. Un poquito aquí, un poquito allá. Toda la escritura se tiene que concordar. No hay contradicción.
All right? Y los que pueden encontrar esa fórmula, primero se tiene que ser dado del Señor. All right? Pero van a encontrar la fórmula a donde todas las escrituras se alineen y no haya contradicción. All right? Vamos a regresar aquí a Lucas 20 porque cubrimos el punto de la resurrección. All right? Que es el espíritu que se levanta, que se va al Padre, ¿verdad? Ese es el levantamiento. All right? Pero uno se puede confundir con el primer parte del verso 35, donde dice, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo, all right, y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento. So, de verdad, sí, all right, el reino actual que va a estar en el mundo, all right, déjale leer eso ya que lo dije. All right. En realidad sí, el reino de los cielos va a estar en el mundo. All right. Es, Apocalipsis 5 y 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. So, el reino de los cielos sí va a estar en la tierra. All right. El reino del Señor eterno va a estar en la tierra. Okay. So, y ese reino, sí, el Señor va a hacer a sus elegidos batallar para que sean dignos a recibirlo. Pero aquí está todavía hablando de ese mundo espiritual. All right? Ese mundo espiritual en el cielo. All right? Y solo tenemos que ir a dichos que dijo Pablo de ese mundo espiritual. Vamos a ver cómo es describido. Segunda de Corintios 12 y verso 1 dice, cierto, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, conozco a un hombre en Hamashiach que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y el tercer cielo está hablando de ese mundo espiritual. All right? So Pablo se fue mandado a ese tercer cielo. All right? Verso 3 dice, y conozco tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sabe, no lo sé, Dios lo sabe, all right, que fueron arrebatados al paraíso. All right? Porque últimamente, sí es una cosa digna para también ser mandado al mundo espiritual. Porque si te mueres en Hamashiach, primeramente vas a ser levantado primero, all right, en salvación. So te aseguras la salvación. Pero también es un lugar de descanso. Aquí fue describido como un paraíso. All right. Y vamos a leer esas escrituras para probar eso. All right. Aquí estaba Primera Tesalonicenses 4 y 16. Dice, Primera Tesalonicenses 4 y 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Hamashiach resucitarán primero. So, si te mueres en la verdad, en el Evangelio, tu corona asegurado. All right? Vas a resucitar primero, que es una cosa digna de recibir. All right? Más también, considerando que, como aquí dice en Job 3, all right, vamos a ver.
que también es ese paraíso, man. All right, Job capítulo 3 verso 11 dice: ¿por qué no morí yo desde el vientre? ¿Por qué no entregué el espíritu cuando salí del vientre? ¿Por qué me lo impidieron? ¿Por qué lo impidieron las rodillas? ¿O por qué los pechos que debo chupar? Porque si ahora me hubiera quedado quieto, porque si ahora me hubiera quedado quieto y quieto me habría dormido, entonces sí hubiera descanso. All right? Y es hablando de ese tercer cielo, man. All right? El tercer cielo, ese mundo espiritual, ahí donde la gente está en descanso. All right? Y Pablo aquí está diciendo que él fue a ese mundo espiritual. Dice que en el espíritu o en el cuerpo, dice que él no sabía, pero el Señor sabe. ¿Ok? Pero él fue allí y ¿qué dijo? Que fue arrebatado al paraíso, donde halló palabras secretas que el hombre no puede decir. ¿Ok? So ahí te dice, todavía es una cosa digna a recibir, man. Y aún Pablo dice más. All right? Pablo dice más de eso. All right? Um, Voy a ir al punto aquí. Uh, y acá en verso 21 dice: porque para mí el vivir es Hamashiach y el morir es ganancia. All right? Pablo directamente y claramente dijo que el morir era una ganancia. Él ya había visto, all right, el tercer cielo, el mundo espiritual. Dijo, él lo encontró como un paraíso. Job dijo lo mismo, que era un lugar de descanso. All right, vamos a leer un poquito más aquí en Job. All right, para que veamos en realidad para, para que veamos que en realidad, sí es algo de ganancia como estamos leyendo ahí. Pero vamos a dar el balance también, porque el Señor no nos está diciendo que tomemos nuestra vida o nada de eso, pero para morir en Hamashiach de verdad sí es una ganancia. All right? Para estar con el ungido es una ganancia. So, vamos a continuar en verso 14. Dice: con reyes y consejeros de la tierra que edificaron para sí lugares asolados, o con príncipes que tienen oro, que llenaban sus casas de plata, o con un nacimiento prematuro escondido, no había sido yo como niño que nunca vieron la luz. Uh, right. So, dice, ahí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los cansados. A ese paraíso. Ahí descansan juntos los presos, no oyen la voz del opresor. Los pequeños y los grandes están ahí y el siervo queda libre de su amo. Por tanto, de la luz se da luz al que está en la miseria y vida al amargo de alma. Y así es como el recto está habitando en el mundo hoy en día. ¿Ok? Que no el Señor libró Lot, que estaba, airado por la conducta de los malvados. All right? So ahí está, man. Igual como Pablo, all right? Era una ganancia aquí para estar con el Señor. Pero vamos a leer un poquito más y te lo explica un poco más mejor. Verso 22 dice: mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger. Solo estaba entre las dos cosas, morir o vivir, aquí. Verso 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho,
teniendo deseo de ser desatado y estar con Hamashiach, lo cual es mucho mejor. Alright. Aquí obviamente te está diciendo que es una ganancia que es mucho mejor. Verso 24 te da la balanza. Dice, empero, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Alright. So, si entienden el mundo espiritual, sabrán por qué Yahushua le dijo esa parábola a los saduceos, a los que son dignos a irse con el Señor, a ser levantados con el Señor, estar en el paraíso. Si están en la verdad, en Hamashiach, van a ser resucitados primero. Alright. Pablo está diciendo que era su ganancia, sería su ganancia, era algo mucho mejor, pero es necesario que estemos aquí para enseñar a nuestro prójimo, man, que están en tinieblas. Alright. So eso es lo más necesario. Alright. El Señor nos dio su misterio y es para nosotros empujar esa luz. Alright. So, ahí está, man, para que no se confundan en esa parte de Lucas 20, a donde dice que fueran dignos a aquel siglo, a ese mundo, alright, a ese tercer mundo, alright, y de la resurrección de los muertos. Dice, ni se casan ni son dados en casamiento, ¿verdad? Porque en ese tercer mundo, alright, están en descanso, como leímos en Job. Alright, no están teniendo relaciones. Alright, so continuando aquí en Lucas 20:36 dice, porque no pueden ya más morir. Right. Porque la sentencia del pecado es la muerte. Y en el reino ya no están en pecado, ya no están perturbando. Alright, si no están descansando. Alright. Dice, porque son iguales a los ángeles. Alright. Y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección. Y que los muertos hayan de resucitar. Aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. Y es cierto, man. Que dice que en la tumba no pueden darle gloria y honra al Señor. Alright. El Señor es el Dios de los vivos. Ok. Pero el Señor les dio, el Mesías le dio la parábola a los fariseos. Alright. Del mundo espiritual. Porque ellos no creían en el espíritu. Alright. Una parábola, un misterio que ellos no iban a entender. Alright. Pero voy a acabar con las últimas escrituras enseñando que sí vamos a multiplicarnos en el reino de los cielos. Alright. Este es el libro de Isaías, capítulo 60. Y son los últimos versos, verso 21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Alright. Entrando a ese segundo pacto. Cuando las leyes van a estar escritas en nuestro corazón. Ya no vamos a tener que enseñar a nuestro prójimo. Alright, vamos a estar todos en orden. Dice, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, para que mis manos, obra de mis manos, obra de mis manos, para glorificarme. Alright, so aquí está hablando del reino de los cielos, que vamos a reinar en el mundo. Verso 22 dice, el pequeño será por 1000, el menor por gente fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto sea presto. So, la profecía no es a cualquier particular interpretación. Alright. Esto va a venir a pasar. El Señor va a ser el pequeño como 1000. Alright. El menor una gente fuerte. Alright. So, si nos vamos a multiplicar. Ok.
aquí en Mateo 19 también te dice, Mateo 19 y voy a empezar en verso 27, dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, ¿qué pues? He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Yahushua les dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, aquí sí está hablando del reino de los cielos, ese reino eterno en la tierra, vosotros también os sentarás sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre recibirán 100 veces tanto, y heredarán la vida eterna. Aquí el Señor nos está diciendo que el que ha dejado mujer o hijo van a recibir 100 más, man. Alright, vamos a tener hijos, vamos a tener mujer, vamos a tener padre y madre. Alright, ahí está, man. Sí van a haber relaciones, alright, sí van a haber casamientos, pero en el reino, en el tercer mundo, en el tercer siglo, o sea, que tercer mundo, en el mundo espiritual, ahí nomás descansan, no están en casamiento. Verso 30 dice, mas muchos primeros serán postreros y postreros primeros. All right. So voy a acabar con esta última escritura aquí en Isaías 49. Y voy a ir al punto. Creo que es verso 20. Dice, aún los hijos que orfandad, de tu orfandad dirán a tus oídos, angosto es para mí este lugar, apártate por amor de mí para que yo more. Alright. Salakia. No lo dice muy bien. A ver si lo dice mejor en la Sagrada. Lo voy a copiar por el inglés al español. Creo que lo dice más mejor. Esa es la batalla que hacemos en el español. Esta misma lección lo hice en 30 minutos y ahora vamos en 40. Alright. Pero por el espíritu de Yahweh Shem Yashai vamos a continuar. Este es Isaías 49 y verso 20. Dice, los hijos que tendrás después que hubieres perdido al otro, volverán a decir a tus oídos, el lugar me es angosto, dame lugar para que yo habite. Alright. Entonces dirás en tu corazón, ¿quién me ha engendrado estos, habiendo perdido a mis hijos, y estoy desolada, cautiva y andando de aquí para allá? ¿Y quién los ha criado? He aquí, me quedé solo, estos, ¿dónde habían estado? Esto respalda lo que leímos, lo que apenas leímos en Mateo 19. Los que pierden hijos, alright, recibirán 1000 salaquias por 100. Ok, pero aquí en Isaías 49 y 20 te dicen que van a haber tantos hijos que el lugar va a ser muy angosto para ellos. Van a estar apretados, tanto que nos van a pedir un nuevo lugar de habitar. Alright. Y como está escrito, el Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Alright. Que a donde el Señor habita es en el cielo. Dice que el trono, su trono, los cielos es su trono. Y el mundo, el lugar donde se pone sus pies. Alright. So cuando dice que hay muchas mansiones, lugares de habitar,
a donde el Señor vive, está hablando de otros planetas en el cielo. Incluso Esaú Edom dice que por probabilidad sí hay más lugares que son como el mundo, que pueden ser habitados. Y incluso ellos dicen que ya habían encontrado a unos. ¿Ok? So, ahí está, man. Van a haber tantos niños que el Señor, que nos van a pedir aún por otro lugar. Y van a haber otras mansiones, otros planetas a donde vamos a estar habitando. Alright. Eso es lo que viene al reino de los cielos, man. Alright. So, con eso los dejo, hermanos. Ojalá esta lección fue edificante. Alright. Con eso voy a terminar dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Rakahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan y reinan bien. Y saludos a los hermanos que ponen esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima, les digo Shalom. Y como siempre, Abar Baba. Para que no se confunden, esa fue una parábola a un fariseo que no creía, a los fariseos que no creían en el mundo espiritual. Alright. Fue un misterio para que ellos no entiendan, pero para nosotros es entendido por precepto y precepto, todo concuerde. Alright. Hasta la próxima. Shalom. Akim. Y Abad Babal.